Muy bien, bueno, hoy es Pentecostés. Feliz Pentecostés para todos. Feliz Pentecostés para todos. Es una celebración que en los últimos años no la hemos recordado, no la hemos significado en un domingo especial como es el domingo de hoy, que es el domingo que celebra Pentecostés. Pero recibí en estos días un salmo que es el Salmo 78. Hoy vamos a tener solo esta imagen en la compu, así que si tienen Biblia en su celular pueden agarrar la Biblia y algún pasaje que diga, que no va a ser mucho porque quiero contarte un par de cosas nada más sobre Pentecostés y después quiero que lo celebremos, ¿sí? Que lo celebremos de verdad. Así que el Salmo 78, yo suelo leer acá la versión que se llama Nueva Versión Internacional, así se llama la versión. Ustedes saben que la Biblia se ha traducido de otro idioma, se tradujo el Antiguo Testamento, la mayoría está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento la mayoría está escrito en griego, entonces se han hecho traducciones y a lo largo del tiempo se han hecho muchas traducciones e inclusive, digamos, esas traducciones, como son cuestiones científicas e históricas, han mejorado con el tiempo por tener mejores materiales de investigación. Entonces esta es una versión, la Nueva Versión Internacional, que se ha desarrollado en más o menos 30 años de estudio. Entonces tiene una gran exactitud a lo que es el idioma original en que se escribió. El Salmo 78, desde el 2 al 7, dice: hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. No la esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que lo conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Hace unos días atrás, en realidad hace unas semanas atrás, leí esta palabra en el momento en la mañana en que yo hago mi devocional y dije: tenemos que celebrar otra vez Pentecostés para recordar lo que nos enseñaron nuestros antepasados, para recordar las maravillas de Dios, para recordar el poder de nuestro Dios. Ahora, a lo mejor para vos Pentecostés ni siquiera sabés qué significa, entonces quiero darte una breve explicación, ¿no? Nuestro Dios es un Dios trino, así le llamamos la Trinidad a nuestro Dios, porque es un solo Dios, pero a la vez son tres personas que componen esa Trinidad. Lo cual a veces es bastante difícil de entender, porque yo, Luciano, soy yo y no soy otro más, ¿sí? Y es difícil de entender, pero es muchas veces difícil de comprender a Dios si uno quiere usar la lógica, ¿no? Entonces siempre usamos la fe y lo entendemos por la fe, pero sí sabemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. O podríamos decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre es nuestro Dios, que representa esa figura justamente paterna que nos recibe en su familia, que cuando estábamos perdidos Él nos vino a buscar, envió a su Hijo para venirnos a buscar. El Hijo es Jesucristo, Jesucristo nuestro Salvador, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Ustedes seguramente tendrán incluso más familiaridad con Jesús, porque Jesús vivió aquí en la tierra, tenemos su historia como ser humano y todo lo demás, ¿no? Jesucristo es Dios. Y también el Espíritu Santo también es una persona, es un ser que está ahí en la Trinidad y que es también Dios. Esa es la Trinidad. Y cuando estaba preparando este mensaje me di cuenta que podría contar una experiencia con Dios, pero donde yo, analizándola ahora, no en ese momento, sino después de pasada la experiencia, analizándola, me di cuenta que tuve una experiencia con el Padre en algún momento, que la necesitaba una experiencia con mi Padre Celestial. Esa experiencia donde vos te sentís
abrazado, donde vos te sentís cuidado, incluso te sentís amado de una manera muy especial. También tuve una experiencia con el Hijo. Una de mis principales experiencias con el Hijo fue el día que recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. No me lo puedo olvidar, no me lo puedo sacar de la cabeza el día que yo le dije a Jesús que sí. Eso fue una experiencia maravillosa para mí, indescriptible. Pero también me acuerdo de tener experiencia con el Espíritu Santo. Todo para mí mientras sucedía era una experiencia con Dios, podríamos englobarla y denominarla así. Todo lo que me estaba pasando es tener una experiencia con Dios. Yo había oído acerca de Dios, había aprendido acerca de Dios. En mi caso particular, yo voy a la iglesia desde que iba en la panza de mi mamá, como digo habitualmente, pero en un punto de mi historia personal tuve una experiencia con Dios, lo pude conocer de primera mano, algo que yo viví, algo que vivencié y que fue diferente para mí. Los que hemos tenido ese tipo de experiencias, según el salmo que leímos recién, tenemos el deber de pasarla a la próxima generación. Tenemos ese deber. Y yo no tengo como anhelo llenar tu copa, porque esa no es mi posibilidad, ¿no? Pero sí sé que el Espíritu Santo puede llenarte. Y yo quiero contarte lo que fue mi historia hoy con el Espíritu Santo. Por ahí podría ser una serie, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu, de 3 charlas para que hablemos de Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar de Pentecostés y quiero contarte la historia que me pasó con el Espíritu Santo. La primera vez que yo entiendo ahora con el tiempo que tuve una experiencia con el Espíritu Santo fue cuando era muy jovencito, tendría 14, 15 años. Y en ese momento yo iba a una iglesia en que esto que yo te estoy explicando no era tan común. De hecho era directamente algo que no sucedía. Lo que voy a contarte a continuación. Porque la iglesia a la que yo asistía se había vuelto bastante tradicional, por decirlo de alguna manera. Era una iglesia muy, digamos, esquematizada, estructurada. Y simplemente los que íbamos mayormente, no con mala intención, con un deseo genuino de buscar a Dios y de aprender más de Él, pero de una manera a lo mejor muy ritualista, muy de ir el domingo, cumplir con el horario y ya, digamos, salir por esa puerta y seguir con nuestra vida, ¿no? Pero hubo un momento en la historia, cuando yo tenía 14, 15 años, el año 94, 95, que Dios empezó a visitar la iglesia de una manera muy especial. Y a nosotros no nos había tocado todavía en esa iglesia donde yo estaba, no lo habíamos vivido. Pero los jóvenes solíamos ir, cosas que se hacen ahora también. De hecho, ahora a fin de mes se van a ir los jóvenes y adolescentes a Tandil, a un encuentro que se llama el quinto sábado. Porque cada tanto hay 5 sábados en el mes y se aprovechaba eso cada 3 meses y se encontraban los jóvenes en alguna ciudad. Así que yo me fui a Lincoln con mis amigos de la iglesia y fuimos a una iglesia que sí estaban pasando cosas que estaba haciendo el Espíritu Santo en esa iglesia. Así que cuando estaba la reunión, primero lo que me sorprendió es que en mi iglesia había un instrumento que era un armonio, que simplemente cuando vos ibas a la iglesia, lo que pasaba era que ibas a escuchar esto. Engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión. Hermoso. Eso era todo, pero no había un teclado de esto, sino que había un instrumento que se llamaba armonio. Mi iglesia era de avanzada porque tenía un armonio eléctrico. ¡Wow! Era como que llegaste. ¿Sí? Y fui a esa iglesia y había batería, había guitarra, había bajo, y yo era músico, entonces estaba como maravillado. Pero en un punto de la reunión, uno de los que cantaba empieza a hablar raro. Como en chino, para mí, en ese momento. Empezó a hablar en chino. En ese momento yo pensaba que era eso. Está hablando en chino, ¿qué le pasa? Y yo lo empecé a mirar. Pero el que estaba al lado cantando con él, era como que este decía algo y el otro lo traducía.
Y lo que traducía tenía que ver con mi vida. Pará. Era como que yo no entendía nada. Había uno hablando en chino, ¿qué le pasa a este? El otro traducía lo que decían ellos dos, porque uno hablaba, el otro seguía. Uno hablaba, el otro seguía. Yo ya después en un momento no sabía quién traducía a quién, ¿viste? Porque estaban los dos ahí, uno el otro. Pero se generó un ambiente como eléctrico en el lugar y lo que decían ahí tenían que ver con lo que me estaba pasando a mí. Pero yo después lo hablé con otros amigos míos y decían, yo también. Y yo con 14, 15 años me acuerdo que salí de ese lugar y pregunté a mis líderes, ¿qué pasó? Mis líderes no tenían ni idea. Ni idea. No sabemos, nosotros tampoco. Y fuimos a preguntarle al pastor, me acuerdo, y él nos dijo, sin todavía estar totalmente abierto, pero nuestro pastor era un pastor muy bueno, ¿no? Una persona muy buena, y nos dijo, la Biblia habla de eso, de que hay momentos donde el Espíritu Santo, creo que fue la primera vez que lo sentí nombrar así directamente, tomó a ciertas personas y hablaron en otro idioma, en otras lenguas. Y también la Biblia, nos dijo el pastor, habla de que a veces en las congregaciones alguien puede hablar así un idioma que no entiende, pero otro lo está captando, lo está entendiendo y puede traducir. Y es muy bueno cuando pasa eso porque vos podés entender lo que esta persona está recibiendo de parte de Dios. Yo dije, fue impresionante eso. Y algo me marcó ahí, dije, yo creo que tenemos que ir para ese lado. Pero obviamente tenía 14, 15 años, no tenía el poder de guiar a toda la iglesia hacia ese lugar. Pero con el tiempo después, en el año 96, nos mudamos acá a Mar del Plata. Y la iglesia acá en Mar del Plata, donde nos empezamos a congregar ya unos años antes, y Cholo y Graciela estaban, Darío, habían tenido una visita del Espíritu Santo impresionante. Había venido un pastor que se llamaba de apellido Barabale, y había puesto todo de cabeza, ¿no? Y en ese lugar la experiencia era que se oraba y las personas se caían, también hablaban otro idioma, se reían, lloraban. Era impresionante lo que estaba pasando y yo caímos nosotros ahí, ¿viste? Como... Y me acuerdo que yo al principio vivía todo eso, lo disfrutaba, me parecía buenísimo porque me hacía acordar lo que había vivido en aquella reunión y demás. Pero en realidad a mí no me pasaba todavía no me pasaba nada concretamente. Y yo no iba a mentir, no iba a hacerme el que me pasaba, digamos, porque en realidad no me interesaba eso. Si yo quería tener una experiencia con el Espíritu Santo, pero no quería fingirla, ¿no? Y entonces un día vinieron y se hizo un congreso en el polideportivo acá en la ciudad, en la cancha de básquet, un congreso que se llamó Evangelismo de Cosecha. Seguramente alguno de ustedes habrá ido a esos congresos que se hacían ahí en el polideportivo. Y me acuerdo que uno de los oradores era Claudio Freyson. Y esto alguna vez lo conté, pero quiero contarte hoy de nuevo esa historia con el Espíritu Santo. De paso, cuando me puse a escribir esta historia y a poner los puntos de esta historia, cuando dije, esta es mi historia con el Espíritu Santo, enseguida un fuego se encendió dentro de mí. Enseguida. Y era justamente el Espíritu Santo que dice, ¡ay, qué lindo! Sentí como que, qué lindo nuestra historia. Entonces quiero contártela de nuevo. Y estábamos ahí en el polideportivo y Freyson predicó a gatas como pudo, ¿no? Porque estaba totalmente tocado por el Espíritu y entonces se agarraba ahí y del púlpito y hablaba medio en castellano, medio en ese idioma que no se entiende, ahí en lengua, medio en chino, medio en castellano. Nadie le traducía en ese momento, así que nadie entendía nada. Pero estábamos todavía, entendíamos que algo estaba pasando ahí de verdad, que era algo fuerte, ¿no? Y entonces... De alguna manera el pastor Claudio Freyson, una de las personas más usadas para una nueva ola del poder del Espíritu Santo en su iglesia, dice que nos pusiéramos ahí en fila en toda la cancha de básquet porque él iba a pasar a orar por todos, ¿no? Y éramos una cancha de básquet llena, así que éramos unas 6.000, 7.000 personas ahí en el estadio, ¿no? Así que nos pusimos en fila para que quedara un pasillito por donde él fuera pasando. Y yo en mi mente decía... Bueno, yo he visto que hay gente que los pastores le oran y se caen, ¿no? Pero me doy cuenta que están un ratito con esa persona, oran y en un momento se caen, ¿no? Pero yo veía que este arrancó y era un dominó. Arrancó por una fila, la primera, y iban cayendo y él les pasaba por adelante nada más. Yo apenas veía que alguno lo llegaba a tocar, ¿no? Yo cuando decía, a mí no me tira. O sea, yo estoy acá,
yo no la voy a fingir, o sea, si no me voy a tirar. Yo estaba como ahí, yo quiero una experiencia genuina. Y entonces, en un momento, yo estaría, qué sé yo, 10ª fila, una cosa así. En un momento pega la vuelta, yo estaba como por el medio más o menos, imagínate toda la cancha de básquet, pega la vuelta por mi fila. Cuando pega la vuelta por mi fila, yo ya empiezo así. ¿Qué me pasa, Dios? Tranquilo, tranquilo. Lo quería controlar, pero no podía. No podía. Y cuando llegó, yo no sé si me tocó, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que reboté contra el de la fila de atrás. O sea, teníamos como un pasillo de 1 metro en el medio. Y ¡pum! Me fui para atrás y ¡pum! Le pegué el de atrás. Pobre, que creo que lo volteé yo. ¿No lo volteó Freyson? Y caí en el piso y fue algo impresionante. Una experiencia que hoy te la cuento y todavía es como que la revivo. Y fue como cuando se destraba algo adentro. Y, a ver, quiero ponerlo en palabras, algo que no se puede explicar, una experiencia, ¿no? Pero se te habrá tapado alguna vez el oído metiéndote al mar, ¿no? ¿Viste ese momento cuando se te destapa y sale el agua y vos decís, ¡ay, por fin! Bueno, fue como que se destrabó, pero el corazón, era como que, claro, todo, era como que flotaba en el aire. Fue algo impresionante, algo que no había vivido nunca en mi vida. Y a partir de ese momento, mi vida no pudo ser la misma nunca más. Nunca más pude tener la misma vida que antes. Mi fe se afirmó de una manera definitiva. Definitiva. Nunca más yo dudé de decir, bueno, voy a seguir al Señor, no voy a seguir. No. Nunca más mi fe se puso en duda porque tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Y de hecho, creo que a partir de ese momento, todo lo que vos veas bueno en mí, en la fe, todo lo que vos veas bueno en mí, yo puedo entender que en lo que estás viendo en realidad es el Espíritu Santo haciendo algo a través mío. Y todo lo que vos veas que no te gusta mucho mío, es cuando yo quiero tomar el control de nuevo y quiero hacer algo y me sale mal, pero realmente el Espíritu Santo es el que está actuando a través de mi vida a partir de ese momento. ¿Vos tuviste alguna experiencia así con Dios? No sé si capaz la podés identificar directamente, si fue con el Padre, con el Hijo, pero tuviste una experiencia de ese tipo, no algo que te contaron, como yo te estoy contando esta mañana, sino una experiencia con Dios. Ahora, me sorprendí con el tiempo que leí que el apóstol Pablo dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Déjame contarte por qué y por qué eso también responde a lo que celebramos hoy y por qué es tan importante. La celebración de Pentecostés no arrancó con los cristianos. Pentecostés es una palabra que está traducida al griego de una palabra hebrea que es la palabra Shavuot. Shavuot, ¿sí? Espero haberlo pronunciado bien. Si hay algún hebreo en la sala me perdona. Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Justamente son 7 semanas después de la salida de Egipto, el momento en que Dios llega a su pueblo al Sinaí y Dios le entrega las tablas de la ley. El momento en que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés sucede en el monte Sinaí 7 semanas después de que el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto. Y entonces el pueblo judío le llama eso Shavuot, la traducción en griego es Pentecostés. ¿Qué sucedió ese día? Todo el pueblo llegó a un monte que se llama Monte Sinaí. Y Dios le dijo que nadie toque el monte. El que toca el monte muere. El monte es lava, dijo Dios de alguna manera más moderna. Y dijo, solamente voy a permitir que Moisés suba a este monte. Así que Moisés le advirtió, no toquen el monte porque se van a morir todos. Y empezó a ver arriba del monte una nube y fuego, dice que había. Era un espectáculo impresionante de fuego, nube, truenos. Dice que Dios hablaba como una voz como si fuera como un trueno. El pueblo tenía un miedo, porque imagínate esa situación, ¿no? Y el pueblo tenía un miedo impresionante, porque el monte dice que se movía tipo como si estuvieran en una especie de terremoto. Y Moisés le decía, no teman, estamos acá con Dios, estamos bien, porque Moisés sabía lo que estaba pasando arriba, que era Dios y que no iba a pasar nada malo, pero todo era un espectáculo impresionante. Y Dios en ese momento
le dijo después que llame a Aarón, le dijo que llame a alguno más ahí, y le entregó a Moisés lo que nosotros tenemos como los 10 mandamientos en la Biblia. Los 10 mandamientos. Dice y nos cuenta ahí Moisés que se le entregó tallado en piedra. Le entregó los 10 mandamientos, 2 piedras que tenían los 10 mandamientos escritos en piedra. Dios le dio lo que los judíos todavía llaman la Torá. La Torá son las enseñanzas de Moisés, ¿no? Y le dio la Torá para mostrarles cuál era su voluntad. De alguna manera Dios, a través de entregarles la Torá, les dijo: así es como quiero que vivan. Estos son los preceptos de máxima. Ustedes tienen que respetar estos 10 mandamientos y de esa manera van a vivir de acuerdo a mi voluntad. Pero algo faltaba. Porque desde ese momento hasta hoy nadie pudo cumplir con vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. Nadie. Solo uno, Jesús, que vino a vivir de acuerdo a lo que decía la Torá para poder ser quien nos representara en la cruz y morir en nuestro lugar. El pueblo tenía la ley, pero no tenía el poder para cumplirla. Decí conmigo, poder para cumplirla. Tenían la ley, la sabían, la entendían. Dentro del pueblo había gente que, y todavía el día de hoy, ¿no?, que se especializaba en entender lo que decía la ley de Dios, pero tenían la información, pero no tenían el poder de la transformación. Vos podés tener información de algo, pero eso puede o no transformarte. Como hablábamos en el curso de Biblia del miércoles, que te animo a venir porque estuvo espectacular. ¿Cuántos asistieron virtual o presencial? ¿Cómo estuvo? Estuvo buenísimo. ¿Sí? Y decía nuestro profe Cristian el miércoles que incluso hay teólogos ateos. O sea, gente que estudia simplemente lo que dice la Biblia, pero sin creer lo que dice ahí. Estudia la historia, estudia de dónde salió, el lugar, un montón de cosas y aspectos que tiene el estudio de la palabra de Dios, pero sin creer de que exista un Dios, simplemente como un registro histórico de cosas que sucedieron. La información no transforma. La transformación opera de una manera totalmente diferente. Ellos eran una nación libre, ya no tenían dependencia de Egipto, pero en el corazón todavía eran esclavos. Ahora vámonos 1500 años después del monte Sinaí. Viajemos en el tiempo, dejamos el monte Sinaí con ese fuego, todo ese espectáculo, la tabla de la ley, y viajemos 1500 años en el tiempo hacia el futuro desde el monte Sinaí. Ahora los discípulos están reunidos, pero no están al pie del monte, sino que están en un aposento alto, ¿sí? en un primer piso. Están reunidos ahí porque Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y estaban ahí reunidos esperando, y estaban orando, estaban unidos, estaban expectantes, y de repente, parecido a lo que pasó también ahí en el monte Sinaí, de repente otra vez fuego. Empieza a aparecer en el aire como lenguas de fuego, como llamas, así, que se prendían y se apagaban, ¿no? Era como lengua de fuego. Imagínate eso arriba, ocurriendo arriba del lugar donde estaban reunidos, y de repente eso entra dentro de ese aposento y toca a los 120 que estaban adentro de ese lugar. Y el Espíritu Santo los llena de una manera impresionante. Tanto, y tembló el lugar, como también tembló el monte Sinaí. Tembló el lugar tanto que tuvieron que salir de ese lugar corriendo porque pensaban que se derrumbaba. Y salieron a la calle sin saber todavía lo que pasaba. Y cuando salieron a la calle dice que todos estaban hablando en un idioma que no era su idioma. Imagínate que acá nos ponemos a hablar, los que estamos acá, en ese momento eran 120, todos estaban hablando en distintos idiomas. Y eso estaba sucediendo en el mismo momento que Israel, ellos estaban en Jerusalén, estaban peregrinando de distintas naciones porque había personas que creían en Dios en distintas naciones, en la fe judía,
pero venían y peregrinaban a Jerusalén para festejar el Shabbat, el Pentecostés. Y en ese mismo momento que está lleno de gente, salen estos y empiezan a hablar en los idiomas de esa gente que había venido peregrinando. ¿Y qué decían? Contaban las maravillas de Dios en esos idiomas. Y los que lo escuchaban decían, ¿cómo es que estas personas que son acá de Jerusalén están hablando en nuestro propio idioma y contándonos la maravilla de Dios? Entonces Pedro se levantó y dijo, todos estos no están borrachos, son las 9 de la mañana, imagínense que no van a estar borrachos, parecen borrachos porque tenían ese aspecto, pero están hablando porque el Espíritu Santo los está tocando y están contando la maravilla de Dios y predica a Jesucristo. Y en ese mismo día 3.000 personas entregaron su vida a Jesús. Impresionante. Aquella vez fue en un monte y Dios le dio las tablas de piedra, pero ahora no graba su voluntad Dios en tabla de piedra, sino que la graba en el corazón. Jeremías, el profeta, había dicho, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Y estaba eso profetizado y eso sucedió, porque a partir de que el Espíritu Santo entró en la vida de cada uno de esos 120 creyentes, la transformación llegó. Estos 120 creyentes y particularmente los discípulos, los 11 que quedaron, porque Judas no siguió, ustedes saben lo que sucedió con él, ¿no es cierto? Pero los 11 que quedaron y estos otros que completaban los 120, habían estado con Jesús, con Jesús. Y ustedes saben que hasta último momento no entendían nada. Habían recibido un montón de información, algunos de ellos creían que Jesús lo iba a libertar de los romanos, que iba a ser una especie de rey, conquistador y todo. Y no habían entendido nada. Jesús se lo había explicado de muchísimas maneras. Le había hablado por parábolas, como decía el Salmo que leía al principio. Le había contado los misterios, todo. Pero no había manera que los discípulos fueran transformados. Y Jesús lo entendió y en un momento oró al Padre. Tienes que enviarle el Espíritu Santo. Espíritu Santo, vos tenés que venir. Y Él se lo dijo antes de que se vaya. Le dijo, les conviene que yo me vaya. Porque yo estuve con ustedes y estoy mano a mano así. Pero cuando yo me vaya, ustedes van a recibir al Espíritu Santo que le va a mostrar todas las cosas. Y cuando vino el Espíritu Santo en ese aposento alto, la información empezó a tener sentido porque llegó la transformación. Y todos fueron transformados de un momento para otro, pero esta vez no en un monte, sino dentro de cada una de esas personas. No grabó su voluntad en la piedra esta vez, sino en su corazón. ¿Por qué viene el Espíritu Santo en Pentecostés? Por lo que dice ahí, cuando Lucas lo cuenta en los Hechos, dice que el Espíritu Santo vino y dijo Jesús antes, va a venir para que ustedes reciban poder. Porque vos y yo no podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguramente lo intentaste 1000 veces. Algunos decimos, no, me voy a poner las pilas. Pero no se trata de fuerza humana, es imposible. Hacele caso a los miles de años de historia que tenemos como humanidad. No lo hemos logrado. La única manera de vivir la vida es en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a darte poder para vivir. Vino a darte poder para amar. Vino a darte poder para resistir. Poder para perdonar. Poder aún para predicar, para contarles a otros las maravillas de Dios. Poder para restaurar a otras personas que están lejos de Dios. Desde que decidiste vos creer en Jesús y seguirle, ese poder ha venido a vivir en tu interior. Así que, ¿cuántos creyeron en Jesús y le entregaron su vida? Acá levante su mano, por favor. Gracias. Bueno, dentro tuyo está el Espíritu Santo. No lo dudes. Dios vive dentro tuyo. Desde que decidiste creer en Jesús y seguirle. Pero tenés que saber algo. El Espíritu Santo te respeta. El Espíritu Santo te respeta. Por eso,
solo va a tomar el lugar que vos le cedas. Él entró en tu interior. Y vos interiormente sos mucho más grande que exteriormente. ¿Cómo sé eso? Porque ¿cómo podés contener al Dios de todo el universo dentro tuyo? Si no fueras vos más grande interiormente que exteriormente. Interiormente vos tomás las decisiones de cuánto de tu interior le cedes al Espíritu Santo, porque Él no va a tomar el lugar más allá de lo que vos y yo le cedamos. Por eso Pablo dice que existe la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo. A ver, no dice que ya no vas a tener el Espíritu Santo, sino que dice que vos podés cederle el todo. Y entonces en ese momento vas a pasar a ser lleno del Espíritu Santo. El salmista, cuando lo describía, David tenía una capacidad de poder escribir algo que todavía no había sucedido en su época, ¿no? Dijo, mi copa está rebosando. Llena, llena, llena. Y se desborda esa copa llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser solo una parte en nosotros. O puede llenarnos por completo cada día. Ahora hay una práctica que hacen los judíos en Shavuot que está buenísima. Shavuot se festejó el domingo pasado para los judíos. Viste que tenemos alguna diferencia de calendario. Es porque los cristianos también respetamos el carnaval, que no es, o sea, respetamos, le damos, bueno, no importa. Otro día te cuento la historia, ¿no? Le damos un tiempo a bueno, otro día te cuento la historia. Claro. Entonces, a veces hay diferencia de calendario, pero ellos festejaron el domingo pasado Pentecostés y una práctica que hacen los creyentes en la Torá es quedarse toda la noche leyendo la Biblia. Capaz que viste la serie Los Elegidos y viste que celebraban esas fiestas y que en alguna de ellas se quedaban hasta representando la Biblia, como con obras, y leían. ¿Por qué hacen eso? Porque los inspira a tener hambre de Dios. Porque la palabra es como comida. Y empezar a leerla te da como todavía más hambre de más. Entonces ellos se quedan ahí inspirándose para tener más hambre de Dios, para no conformarse lo que saben hasta ahora, sino a buscar una experiencia real y todavía y a preparar su corazón para eso. Esa misma práctica es algo que nosotros tendríamos que trasladar a nuestros días hoy, ¿no? Para tener un anhelo, hambre, deseos de ser llenos del Espíritu Santo. Hoy nosotros somos una nueva comunidad. El Espíritu Santo nos ha transformado, nos ha hecho iglesia. No vivimos por las reglas externas, sino que vivimos de acuerdo a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No caminamos por esfuerzo humano, sino por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No seguimos un ritual, sino una relación viva con un Dios que habita en nosotros. Y hay algo que necesitas saber. Vos podés ser lleno del Espíritu Santo hoy. Vos podés ser lleno del Espíritu Santo hoy. No importa tu pasado, no importa tu debilidad, no importa tu miedo. Dios quiere llenarte. Porque si Dios hubiera querido tener un templo perfecto, nunca hubiera decidido habitar en nosotros. Así que tranquilo, el Espíritu Santo viene para transformarte. No espera tu transformación para venir. Él viene para transformarte. Y Él quiere llenarte para que seas transformado. Y así como en Pentecostés, Él quiere encender el fuego de tu corazón una vez más. ¿Cuántas veces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Porque nosotros vamos viviendo y eso nos va desgastando interiormente. Y al otro día tenemos que ir de nuevo a ser llenos del Espíritu Santo.